A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Bueno, es imposible no usar la palabra tradición. La tradición nos ha enseñado que este domingo le llamamos Domingo de Resurrección. Si usted quiere ser un poco más bíblico y objetivo, puede estudiar un poco y se va a dar cuenta que Jesucristo es sacrificado y resucita en lo que los judíos le llaman la fiesta de la Pascua, en el mes de Nisan, así se llama, Nisan. No Nissan el carro no, sino que Nisan, en el mes de Nisan, en el calendario judío. Y ese mes, Nisan, viéndolo a nosotros, ¿dónde nos pega? Nos pega la mitad de marzo y la mitad de abril. Por eso es que la Pascua para ellos es siempre en Nisan, mitad de marzo, mitad de abril. Por eso es que alguien decía, pero ustedes siguen las enseñanzas de la iglesia tradicional. No, si queremos ser bíblicos, la Pascua es del 15 de marzo al 15 de abril. Ahí es la Pascua. Y estamos en esa fecha, caemos siempre. Mire, no importa si la Semana Santa cae en la última de marzo o en la primera de abril, siempre caemos ahí. Pero ¿por qué menciono y quiero comenzar con esto esta mañana? Porque hoy, para toda la iglesia en general en el mundo, es un día de victoria. ¿Por qué es un día de victoria? Porque usted y yo podemos, oiga bien, podemos decirlo con toda confianza: la tumba en la que Jesucristo fue enterrado está vacía. Esa tumba no tiene ningún resto de nadie ahí. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó y Él está vivo. Denle el aplauso a Jesús. Todas las demás religiones, independientemente del nombre, tienen a una persona que la funda, pero ahí están los restos. Usted y yo podemos tener la certeza que la tumba de Cristo está vacía. ¿Y por qué está vacía? Porque fue una promesa que Dios dio desde el Antiguo Testamento. Y por eso el mensaje de esta mañana se llama Dios de promesas. ¿Por qué se llama el mensaje esta mañana? Mire, Dios de promesas. ¿Por qué? Porque nosotros esta hora sí vamos a mencionar algo que tenga que ver con la resurrección. Pero escúcheme por favor, un inconverso, alguien que no conoce a Jesús, le pregunta a usted: ¿y qué importancia tiene el domingo de resurrección? ¿O qué importancia tiene la resurrección de Jesucristo? La respuesta más fácil que siempre damos es: porque la resurrección de Él nos da vida eterna, nos da entrada al cielo, porque Él venció la muerte. Perfecto. Pero ¿sabe que la resurrección de Jesús va más allá? Que solo usted pueda creer eso. La resurrección de Jesucristo va con el propósito que usted se guarde en su corazoncito. Fue una promesa que Dios dio, que al tercer día iba a resucitar. Fue una promesa que Dios dio, que a Él, están en los Salmos, lo iban a azotar, mas ningún hueso le iban a quebrar, pero que Él, molido por los pecados, iba a ser, pero que iba a resucitar. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es, a lo largo del Antiguo Testamento e inclusive en el periodo, los 3 años y medio que Jesús estuvo en la tierra, Él habló de muchas promesas. Y la idea de Dios es, si Él cumplió la promesa que iba a resucitar, usted tiene que entender, Dios va a cumplir todas sus promesas a los seres humanos. Se lo voy a volver a repetir. Si Dios cumplió la promesa de la resurrección, ¿por qué Él está vivo? ¿Cuántos creen que Él está vivo? Amén. Y le puedo preguntar con mucha confianza, ¿y cuántos de ustedes lo han visto? Pregúntemelo a mí, yo no lo he visto. Yo no vi que resucitara. Yo no vi que la piedra se moviera. Yo he creído lo que la Biblia dice. ¿Y a dónde quiere llegar, pastor? Si usted tiene en su corazón la certeza que hubo una piedra que se movió,
Si usted tiene en su corazón la certeza que Él de verdad resucitó, si usted tiene en su corazón la certeza que Él está con Dios Padre, entonces tenga la misma certeza con las demás promesas, porque es el mismo Dios el que se las ha prometido. Si usted cree que Jesús resucitó porque Dios dijo que iba a resucitar, entonces tenga la certeza que las demás promesas que están en la Escritura, también Dios va a cumplirlas sobre usted. Porque el mismo Dios que cumplió la resurrección es el mismo Dios que va a cumplir todas sus demás promesas en la Biblia. Y quiero que vea este verso, por favor. Hebreos capítulo 10, verso 23. Busque conmigo, por favor, Hebreos capítulo 10, verso 23. En pantalla es proyectado. Hebreos 10, 23. Pero quiero que escuche, por favor, lo que dice la Biblia. Hebreos 10:23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Usa una palabra. ¿Cómo termina el versículo? Dice, fiel es el que prometió. Ahora, quiero que observe algo. Independientemente cuánto tiempo tenga de usted de ser cristiano, está comenzando en el Señor, ya tiene años de ser cristiano, independientemente, su vida se basa, estoy hablando de la vida espiritual, su vida se basa en promesas. Yo sé que estamos cansados de promesas entre humanos, hermano. Mire, si entre nosotros los humanos nos prometemos cosas que usted ya, bueno, es más, los hijos ya ni le creen a los papás, pues. Las hijas le dicen a la mamá, sí, mamá, cuando ya saben que es mentira, pues le van a prometer algo. Levanten la mano al que le han prometido algo y no le han cumplido. Ay, qué bendición, solo de este lado son los decepcionados. Aquí no hay ni uno. Levante la mano el que ha prometido algo y no lo ha cumplido. Ay, está, gracias. Mire, nuestra vida se basa en promesas. Los políticos son buenos para dar promesas. Los novios son buenos para dar promesas. Gracias, hermana. Los humanos somos buenos para dar promesas. ¿Cuántas hermanas están acá cuando andaban de novia? El novio, ay, déjelo. El novio le prometió, mira, solo vamos a andar de novio 2 meses y a los 2 meses nos casamos. Y ya pasaron 5 años y no se han casado. ¿Cuántas? Yo ya le he contado esto. Mi esposa me dice siempre, vos me mentiste. De novio me decías que nunca íbamos a pelear. Pues sí, si uno de novio, hermano, promete tantas cosas, ¿va? ¿A quién de ustedes le prometieron el cielo, la luna y las estrellas? ¿Quién de ustedes le prometieron, nomás te casé, no vas a trabajar, te voy a poner muchacha? Y de verdad le puso muchacha, solo que a ella de apodo le puso muchacha, ¿va? Promesas. Tenemos promesas, esposas que están cansadas, que el esposo le prometa, te prometo que voy a cambiar, no va a volver a pasar. Ahorita varios están como así bien concentrados, viendo para otro lado, como que día para que no me caiga, ¿va? Los seres humanos nos cansamos que nos prometan. Yo le puedo preguntar a Arely, ¿cuáles han sido las promesas? No, ya está llorando. ¿Cuáles son las promesas que Rudy le ha dicho que va a hacer y no las hace? Todo el mundo está cansado de promesas, pero su vida y mi vida está basada en promesas. ¿Por qué? ¿Por qué digo que está basada en promesas? ¿Por qué me congrego? Porque Dios me ha dicho que el congregarme me trae bendición. ¿Es una promesa? ¿Por qué sirvo? Porque dice la Biblia que el que sirve es alguien que de verdad ama al Señor y recibe bendición. ¿Una promesa? ¿Por qué nos congregamos? Porque dice la Biblia que esto nos ayuda para nuestro caminar cuando lleguemos al cielo. Una promesa. Nuestra vida se basa en promesas. ¿Por qué nosotros diezmamos, ofrendamos? Porque hay una promesa que Dios se encargará de nuestra finanza. Lo hacemos todo en base a promesas. Toda nuestra vida está basada en promesas. ¿Pero por qué? Porque la Biblia, si usted la observa de Génesis a Apocalipsis, está cargadísima de promesas. Porque a lo largo de todos esos versos,
Cuando usted los lee, Dios quiere que usted vaya empapándose de 3 cosas sencillas. Dios es omnisciente, Dios es omnipotente y Dios es omnipresente. En todo lo que usted va a leer, va a encontrar esto: la omnisciencia de Dios. Dios ya sabe el futuro. Dios ya sabe qué va a pasar mañana. ¿Por qué cree que a usted Dios le ha prometido algo? Porque Él ya conoce todo el camino y Él sabe que el camino es difícil, pero Él al final del camino ya sabe, ya a ti te ve bendecido, a ti te ve bien, a ti te ve con lo que te ha prometido. El problema está en el camino, hermanos. Yo me pongo a pensar, imagínense que Dios nos hablara en este tiempo a usted y a mí como le habló a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Hermanos, si hoy hasta por eso han hecho aplicaciones, mándame la ubicación, ya le mandan el pin de la ubicación y usted solo le abre y ya le manda ahí la aplicación donde ir. Pero imagínense que de repente venga Dios en este tiempo y nos diga: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Lea Génesis capítulo 12 en adelante. Nunca le dice Dios: camina 5 días y vas a ver una palmera, y ahí cuando llegues a mano derecha. Y vas a caminar 3 días y cuando llegues un camello está echado, ahí te vas a quedar un día. No hay esa indicación. Simplemente Dios le dice: salí. Lo que Abraham nos enseña es: él caminó porque sabía quién lo estaba llamando. Y él sabía que la naturaleza de Dios nunca es jugar con los que Él llama. Y yo le digo esta mañana: ¿y a usted quién le ha prometido, pues? ¿Y qué promesa Dios le ha dado? Yo me puedo pasear y decirle: vaya Avi, dígame por favor, Avi, ¿qué promesa Dios le ha dado? Y ya viene Avi y cuenta la promesa. Davidcito, hijo lindo, ¿qué promesa Dios te ha dado? Y ya David comienza a contar: Carlos, dígame qué promesa Dios le ha dado. Y a cada uno puedo preguntarle: Daniel, ¿qué promesa Dios te ha dado? José Ricardo, ¿qué promesa Dios le ha dado? ¿Qué promesa Dios les ha dado? Y la pregunta es: ¿de verdad usted cree que Dios puede hacer eso que le ha prometido? Está complicado, hermanos. Piense conmigo: Abraham caminando en el desierto. ¿Y para dónde? Simplemente Dios le dijo: salí, yo te voy a guiar. Por eso comencé esta mañana diciéndole: el mismo Dios que hizo que la promesa de la resurrección se cumpliera, es el mismo Dios que llamó a Abraham y le dijo: te llevaré a la tierra prometida. Y es el mismo Dios que te ha dicho a ti que te ayudará y te sostendrá. Es el mismo Dios. Y cumplió su promesa. Lo resucitó. A Cristo lo resucitó. Abraham le ayudó a llegar a donde tenía que llegar. El mismo Dios de esas promesas es el que te va a ayudar a ti a poder recibir lo que Dios te ha prometido. ¿Qué promesa Dios te ha dado? Ahora, sí tenemos que entender, y por favor abra su corazón en esto. Su vida y mi vida, como he dicho, se basa únicamente en las promesas de Dios. Pero hay 2 clases de promesas. Y es ahí donde viene un poquito la complicación. Hay promesas incondicionales. Mire esto, por favor. Hay 2 clases de promesas. Las promesas incondicionales. ¿Cuáles son esas promesas incondicionales? Usted y yo no tenemos que hacer nada. Diga conmigo: yo. No, pero dígalo bien: yo no tengo que hacer nada. Hay promesas que Dios te ha dado: no tenés que hacer nada. Dios lo va a hacer todo. Y la Biblia está llena y hay ejemplos claros cuando Dios dice eso. Y el ejemplo es ese: Dios le dijo a Abraham: y haré de ti una gran nación. Y Dios se lo prometió. Y Dios le dijo. A mí me impacta esta parte. A usted y a mí hay una promesa incondicional. ¿Y sabe cuál es esa promesa incondicional? Jesús dijo: estaré contigo todos los días hasta el fin. ¿Me escuchó?
estaré contigo todos los... Y perdóneme, otro día le voy a predicar de eso, pero a mí me encanta la palabra en el original, cuando dice estaré contigo todos los días, porque hace referencia a días buenos y días malos. Él va a estar ahí. Y disculpe, quizás usted está pasando por días malos y los problemas no le permiten ver, pero esta mañana quiero recordarle que aunque no lo veas, Dios Jesús sí está ahí contigo en todo momento y en toda circunstancia. Si cuando andamos bien, hermanos, hasta lo andamos pregonando, Dios está conmigo. Pues sí, porque queremos hacer alarde de las bendiciones. Queremos contarle a la gente. Acabo de estar en unos campamentos y hubo alguien que se me acerca y me dice: pastor, quiero contarte, Dios ha estado conmigo. Mira, una nave espacial en la que andaba y me dice: Dios ha estado conmigo. Y yo me le quedo viendo a mi carro, entonces digo: Dios no está conmigo, digo. Póngase a pensar. Dios no dijo que iba a estar con usted solo cuando le fuera bien, cuando le aumentaran el salario, cuando estuviera bien su casa, sus hijos sirviendo, cuando los matrimonios fueran chumelitos que se llaman a cada rato. Dios no dijo eso. Dios dijo: estaré contigo todos los días. Aún en esos días cuando no tiene ganas de levantarse. Aún en esos días cuando mira a la familia en un caos. Si yo le pidiera en esta mañana: descríbame su familia, quizás usted me diga: una desgracia, pastor. Descríbame su matrimonio, arrepentido. Descríbeme a tus papás, el diablo. Descríbame a sus hijos, ángeles, pero caídos. En esos días malos, también Jesús dio una promesa incondicional: estaré contigo. Perdóneme, pero aún cuando usted anda pateando el alambre, ahí está el Señor a la par suya. Y no animándole, otra, no. Pero ahí está el Señor a la par tuya. ¿Y por qué está a la par tuya? Es que Él prometió estar contigo. Y cuando tú andas haciendo algo malo, no creas que Jesús hace esto, se tapa, no, te está viendo. Y en una forma indirecta el Espíritu Santo te habla y te dice: te estás dando cuenta de lo que estás haciendo. Pero bien, ese es el tema de otro día. La pregunta es: ¿hay promesas incondicionales? ¡Ay! Pero aquí viene la otra. Mire la otra promesa que hay, hermanos. Están las promesas condicionales. ¡Ay! Ahí cambia totalmente. ¿Por qué? Porque la misma palabra lo dice. Hay condiciones para recibirlas. Te voy a poner un ejemplo rapidito. Capítulo 10 de Romanos. ¿Qué dice? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay una condición, mi amigo, y la condición es: ¿quieres ser salvo? Entonces acepta el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Quiere una promesa también condicional? Simple: camine recto con el Señor. Y no hay hijo de Dios que camine recto que Dios no lo bendiga. Simplemente. También quiere otra. Bueno, en el libro de Deuteronomio viene Moisés, capítulo 30 y capítulo 31. Dios lo usa para decir al pueblo: vaya, aquí está. Si pusieres por obra lo que está aquí escrito, te irá bien. Pero si no lo pusieres por obra, ¿cómo te va a ir? Mal. Y aquí es donde viene el problema espiritual. ¿Por qué? No me vaya a levantar la mano, pero ¿cuántos se han enojado creyendo que Dios no cumple sus promesas? Pero un momentito, mijo, es como que Dios dijera: vaya tierno. Hay promesas que tú tienes que hacer algo. Por ejemplo, hermano, con cariño le voy a decir esto, por favor. ¿Cómo muchas veces quiere que Dios cumpla promesas si usted está resentido contra alguien? ¿Cómo quiere que Dios le cumpla una promesa si usted, hermano, mi hermana querida, mi hermano querido, somos de la misma familia, pero cómo quiere que Dios le cumpla una promesa si usted de lunes a sábado es uno y el domingo es otro? Simplemente
¿Cómo quiere que Dios le cumpla una promesa? ¿Cómo quiere que Dios le cumpla una promesa? Es igual que en el trabajo, hermano. Yo no sé cuántos trabajan en el gobierno. Bueno, voy a aclarar. Yo no sé cuántos van al gobierno a marcar. Marcan y en todo el día no hacen nada, quizás. ¿Cómo quiere? Ya varios que trabajan en el gobierno están como... Voy a poner un ejemplo, imagínense. Usted llega a su trabajo y toda la mañana pasa con el celular y lo regañan. ¿Usted cree que lo están regañando por gusto? No, hermano, hay promesas condicionales. Y es donde la Biblia nos quiere llevar. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara al decir que hay cosas que usted tiene que hacer. Una de ellas es caminar cerca del Señor. Dios nos ha prometido bendecirnos económicamente. Dios nos ha prometido bendecirnos en la salud. Dios nos ha prometido bendecirnos en la familia. Pero hermanos, papás que estáis aquí, perdonen, con cariño les voy a decir, usted ora y clama para que Dios toque el corazón de sus hijos, pero ustedes no oran como familia. ¿Cómo es ese volado? No sé si me explico. Usted quiere que a sus hijos les vaya bien, pero usted no ora con ellos. Usted quiere que Dios mejore su matrimonio y usted no ora con su pareja. No, pastor, es que ella tiene un demonio que no me permite acercarme. Pero solo para cuando es orar, cuando es otra cosa sí se acerca, hermano. Hermana, y usted... No, es que a mi esposo nadie lo aguanta. Ni el Señor creo que lo aguanta. Es que, pastor, mi esposo es la cruz que yo ando. Hay promesas condicionales, hermanos. Y esas condiciones que Dios pone no son condiciones difíciles, no son condiciones drásticas, son condiciones en las cuales usted tiene que entender. Dios lo promete, Dios lo puede cumplir. No hay nada imposible para Dios. Lo demostró en la cruz. Perdóneme, discúlpeme. Dígame quién más ha muerto y ha resucitado. Los seres humanos han querido inventar tantas cosas, pero nadie ha podido morir y resucitar. Pero Cristo Jesús sí resucitó. Dios tiene el poder suficiente para cumplir todas las promesas que a usted y que a mí el Señor nos ha dado. Podemos enumerar esta mañana promesas, pero ¿por qué puedo estar confiado? Quiero que vea rápidamente esto. ¿Por qué puedo estar confiado que Dios cumple sus promesas? Pues en primer lugar, porque Dios es veraz. Mire esto, por favor. Tengo una confianza absoluta en Dios porque Dios es veraz. Y oiga lo que dice Tito capítulo 1 versículo 2. Tito 1:2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Vuélvanlo a leer, porfa, Tito 1:2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Por qué podemos creer que Dios es veraz? Diga conmigo, Dios no miente. No, pero dígalo bien, Dios no miente. ¿Qué te ha prometido Dios? Ay, hermano, es que está difícil, perdón. Pero si a usted Dios le ha prometido que le va a ayudar con su familia, entonces deje de estar viendo los problemas que tiene con su familia y comience a recordar. Y comience a recordar una verdad tan sencilla que es que Dios no miente. Él es veraz, no miente. Esa es una característica de Dios. No, estamos mal hoy. Esa es una característica de Dios. No miente. Dice Tito que Él es, ¿cómo dice que es? Veraz. ¿Qué significa eso, que Dios sea veraz? No te va a mentir. Es una, perdóneme, si no me voy a distraer, Roy, así dejémoslo. Es una característica que Dios tiene, veraz. Diga conmigo, Dios es veraz. Piense por favor, ¿por qué está hablando de esa característica? ¿Por qué está diciendo Tito que Dios es imposible que Él mienta? Hay muchas cosas que usted y yo
tenemos en esta vida que pueden hacer que nos distraigamos, que puede ser que nos quite la mirada. Estamos acostumbrados a que las personas nos mientan, estamos acostumbrados a que las personas digan, estamos acostumbrados a que las personas prometan y prometan y prometan y no cumplen. Pero póngase a pensar conmigo en esto, por favor. Dice que Dios es veraz. Va a cumplir lo que está prometiendo. Si ha prometido proveer, va a cumplir que va a proveer. Si ha prometido que va a sanar, va a cumplir que va a sanar. Si ha prometido que va a restaurar, va a cumplir que va a restaurar. Si ha prometido que a la familia que lo busca la va a bendecir y le va a ayudar, Dios lo va a hacer. Pero parte de nosotros, parte de nuestra cristiandad, parte de nuestra espiritualidad es poder creer que Él no miente, que Él no va a mentir, que independientemente de lo que a usted le esté pasando, Dios no le va a mentir. Lo que pasa es que a nosotros nos han mentido tanto. Y con cariño voy a decir esto: la religión nos ha mentido. Y por eso nosotros, usted se fija bien, no hablamos de una religión, hablamos de una relación personal con Jesucristo. ¿Por qué? Las religiones siempre ponen todas las reglas para que los seres humanos quieran vivir y tratar de acercarse a Dios. Pero Dios no te va a mentir. Si Dios te ha prometido algo, Dios te lo va a cumplir. Dice que Él es, ¿cómo dice que es? Veraz. Y esa palabra veraz, si usted la ve, no solamente está diciendo confía, sino que está diciendo, Dios no te va a dejar enganchado. Con cariño, Dios no te va a dejar enganchado. Hermana, sé que está siendo difícil, pero crea, Dios le va a cumplir. Dios te va a cumplir. No sé cuánto tiempo se pueda tardar. No sé cuánto tiempo tenga que tardarse. Y no sé qué cosas tengan que pasar. Pero Dios te va a cumplir lo que te ha prometido. Mire la segunda característica. No solo es veraz, sino que también es fiel. Mire lo que dice Hebreos, otra vez, 10:23, el verso con el que hemos comenzado. Dice, mantengámonos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Sabe que entre nosotros los humanos no podemos creer que exista alguien fiel? Si yo le pregunto en esta mañana, ¿quiénes serán más fieles, los hombres o las mujeres? ¿Serán más fieles las mujeres? ¿Serán más fieles los hombres? Ay, Dios, hermano, por eso es que estamos como estamos. ¿Serán más fieles los hombres? Este es el momento. ¿Serán más fieles los hombres? Yo con un temblor les oigo a ustedes la voz. ¿Serán más fieles las mujeres? Hasta las veo bien feministas, bien ahí. No. Miren, ninguno de los dos, porque tenemos la misma naturaleza. Y por eso nos cuesta creer que alguien de verdad pueda ser fiel. ¿Por qué? Porque, hermanos, dicen por ahí que los seres humanos hemos sido cortados con las mismas tijeras. Hay un dicho viejo que dice que gallina que come huevo, aunque le quemen el pico. Y por eso no podemos creerlo. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que está pasando en nuestra vida no es lo que Dios ha prometido. Nos cuesta. Hay tanto problema, hay tanta dificultad, hay tantos obstáculos. Es que es imposible, hermano. Si el examen cada vez que voy está más complicado. Es que mire, yo ya no hay lo que hacer. La deuda ha crecido tanto que yo ya no creo que va a salir. Es que mire, si hace 2 meses ya no estaban así mis hijos y cómo han cambiado, se me han perdido. Si hace 1 mes en el trabajo no estaban todas estas dificultades. Es que todo está complicado.
Pero es ahí donde viene Dios y usa esta característica de Él. Y te quiere demostrar esto. Él sí cumple lo que promete. Y si te prometió que te va a ayudar, no importa lo que te esté pasando o cuánto se esté tardando, Dios es fiel en cumplir todas sus promesas. Si te dijo que te va a proveer, espérese, hermano, espérese, hermana. Eso pasó con el pueblo de Israel. Piense, por favor, plaga tras plaga. No solo era para tratar con los egipcios y el faraón, era para tratar con el corazón de Dios. Porque Dios, es más, usted lo sabe, ni una plaga hubiese necesitado y saca a Israel. Dios tenía el poder solamente para dar la orden y que se fuera. Pero ¿por qué tanta plaga? Porque quería trabajar con el corazón de todos, egipcios e israelitas. ¿Por qué? Porque los israelitas se habían acomodado. Y los israelitas tenían que entender algo. El Dios que iba a sacarlos no era cualquier Dios. Por más de 400 años habían visto a los dioses de los egipcios. Y se habían acostumbrado a los dioses de los egipcios. Pero Dios quería mostrarles algo. Yo no soy cualquier Dios. Yo soy el Dios sobrenatural. Y lo mismo pasa contigo. Mire, ¿y a Dios qué le costaría proveernos lo que estamos necesitando? Yo se lo vivo diciendo. Hoy en estos días que fui de campamento, bueno, habían días que tenía que manejar 1 hora y media de ida y 1 hora y media de regreso. Y donde quiera que iba manejando, yo miraba y le decía, Señor, hasta aquí, hasta en este refugio que está bien metido, tienen un bonito templo. Y yo no tengo templo, Señor. Iba por otro lado, hermanos, mire, una calle preciosa, pero media hora, en las calles que brincan, y el carro sonaba conmigo. Pero, bueno, había una zona que se perdía la señal, hermano. Yo nomás perdí la señal, le dije, me encomiendo a ti, Señor. He entrado sanito, quiero salir sanito de aquí. Y pum, de repente, en medio de esa calle, un templo tan hermoso. Y yo me paro y le digo, Señor, ¿y lo que está hablando? ¿Y a vos qué te cuesta, Dios? Allí en la San Francisco, que alguien hable y diga, mire, ya no quiero mi casa, me estorba, tómela. Si usted pasa por la calle, la avenida Olímpica, antes de llegar a la calle El Progreso, de la Gavidia para abajo, hoy me he vuelto bien con las direcciones, ¿no? En la esquina, opuesta a la Auxiliadora, había una, enfrente del Super Selectos, de la Olímpica, había una tienda Claro. La quitaron. Y cada día que paso por ahí le digo al Señor, ahí me queda linda la iglesia. Se lo he dicho a mi esposa, mira amor, aquí nos queda linda la iglesia. Y yo le digo al Señor, ¿y a vos qué te cuesta? Pero con la misma el Señor, cuando venía de regreso, ¿crees que soy fiel para hacerlo? Sí, Señor, yo sé que sos poderoso. Y ese le pasa a usted y me pasa a mí. ¿Y qué te cuesta, Dios? Con 1 milloncito que te dejes caer, Padre. ¿Qué te cuesta? Y hasta hacemos proyectos y decimos, Señor, con ese 1 milloncito hago la empresa y mira, dedico parte de esto para la obra. No, si somos buenos negociantes con el Señor. Pero es ahí donde viene el Señor y dice, ¿crees que puedo cumplirte la promesa que te he dado? Sí. ¿Crees que soy fiel? Sí. Entonces Dios es fiel aunque no lo veamos. Dios es fiel aunque todo esté complicado. Dios es fiel aunque las cosas se pongan complicadas. Dios es fiel. Y a esa característica está hablando Hebreos. ¿Por qué? Porque Él va a cumplir lo que ha prometido. Y si te ha prometido algo, tenga la certeza, la confianza, Dios se lo va a cumplir. Pero mire la otra característica de Dios. No solo es veraz, no solo es fiel, sino que también Dios es inmutable. Malaquías capítulo 3 verso 6, mire lo que dice. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Qué quiere decir inmutable? Dios no cambia. Si Dios ya te prometió algo, Él sabe, escuche bien esto con cariño y con amor.
Él sabe que tu corazón está dudando. Él sabe que tu corazón no cree. Cuando nos casamos, bueno, antes de casarnos con mi esposa, ella me dijo, pero algo vamos a hacer en nuestro matrimonio. Aparte de hijos, vamos a hacer algo, me dijo. No vamos a dejar de diezmarle al Señor. Y así fue. Y le voy a abrir mi corazón en algo. A veces usted dice, no me va a alcanzar. Y comenzamos con mi esposa a hacerlo. Pero para la pandemia, justo antes de la pandemia, estoy hablándole hace poco, en el 2020, ya hace más de 8,000 años de casados, íbamos para la casa. Cuando mi esposa, estábamos pasando en una etapa, hermanos, crítica económica, crítica. Ya se lo he dicho, hasta me quería poner a vender en una esquina. Tal vez le daban algo a mi esposa por mí. Nada, me dijo ella algún día con amor, va. Si por vos nada me van a dar, me dijo. Y comenzamos a pasar por una etapa difícil en la pandemia. Íbamos para la casa, no, antes de la pandemia era, porque íbamos para la casa, pero fue justo en el año de la pandemia. Y mi esposa tomó una posición para sentarse y comenzó a decir, yo creí que iba hablando conmigo. Es que no entiendo. Usted conoce, los esposos conocen el tono de voz de su esposa, ¿verdad? Y sabe cuando ya está a punto de pegarle, va. Si yo le contara mi sufrimiento, algún día se lo cuento. Le oí el tono de voz y ella dijo, yo no entiendo. Te diezmamos, y ya entendí que no era conmigo el volado. Se puso feo el volado. Te diezmamos. Hemos sido fieles. Nunca hemos dejado de hacerlo. Y en ese momentito se me queda viendo y me dice, nunca has dejado de hacerlo, va, me dijo. No, nunca, va. Entonces siguió, va. Nunca hemos dejado de hacerlo. No entiendo. ¿Por qué la Biblia dice, probadme ahora en esto? Te hemos probado, Señor. Ya comenzó a llorar. Sentí que estaba bien cargada. Estábamos mal. Y dejó. Esa fue una oración. Y yo hasta miedo me dio. Dije, Padre, va a caer un rayo. Pero ahí, de ese lado, Señor. De este lado, Padre. Ahí, vea. Ahí es donde están reclamando, Señor, dije yo. Llegamos a la casa. Y le dije, te sentí bien, le dije. Es que no entiendo, me dijo. Hay algo en esta ecuación que no entiendo. ¿Qué está pasando? Y Dios comenzó a tratar con el corazón de ella. Dios comenzó a enseñarle, Dios comenzó a mostrarle que no aparezca el rayo de luz no significa que no esté el sol ahí. Que no aparezca la provisión no significa que no esté el Dios que provee. Hasta ese momento Dios, y eso nos lo enseñó, estaba tratando con su fe de poder entender esto. Pero mira todo lo demás que sí te he dado. Pero mira todo lo demás cómo te he cuidado. Mira cómo te he protegido. En el 2017, otro día le cuento también eso, yo tuve un accidente en esta mano, que si se acerca usted bien y me la mira, yo tengo como que una mordida de tiburón. El médico me dice que se quedó a 1 milímetro, que el accidente me cortara la aorta, es decir, la arteria principal. Quedé a 1 milímetro que me cortara el hueso principal, es decir, que me quedara sin mano. Yo me pude haber muerto ese día. Pasé 12 horas en el Seguro Social sin que me operaran. Y eso comenzó Dios a mostrarlo, cómo Él había sido inmutable, Él no había cambiado. Él había prometido que iba a hacer algo y lo iba a cumplir. Le puedo decir algo, 4 años después, 5 años después, ahí sigue Dios estando en su trono mostrándonos esto. ¿Qué significa? No hay nada que cambie a Dios de su parecer. Cuando usted y yo oramos, no es que le doblamos el brazo a Dios, no. Cuando usted y yo oramos, nosotros somos los que cambiamos y nuestro corazón cambia y nuestro corazón entiende. Dios sí sigue siendo el mismo. Le prometió a Abraham bendecirlo, te va a bendecir también a ti. Le prometió a los discípulos estar con ellos, también va a estar contigo.
Dios no cambia, sigue siendo el mismo. Y con cariño te digo, el mismo Dios que a la viuda de Sarepta le dio de comer de lo último y aún así le alcanzó y hasta le sobró, es el mismo Dios que está en tu casa y que puede hacer que las bendiciones no te falten y que el alimento no te falte y que la salud no te falte y que en tu trabajo todo esté bien. ¿Por qué? Porque Él no cambia, sigue siendo el mismo Dios poderoso. Sigue haciendo cosas extraordinarias. No solo es veraz, no solo es fiel, no solo es inmutable, sino que viene una partecita. Es un Dios que te ama. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 10. Primera de Juan. Dios nos dio la orden. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa eso? Dios te ama. Yo puedo preguntarle en esta mañana, ¿y usted cree que Dios le ama? No solo diga, sí, Dios me ama. Dios es amor. ¿Cómo cree que Dios no se va a compadecer de una mujer que está sufriendo por causa de sus hijos? ¿Cómo cree que Dios no se va a compadecer de unos padres que están sufriendo? ¿Cómo cree que no se va a compadecer de unos hijos que están sufriendo por causa de sus padres? ¿Acaso cree usted que Dios no se compadece de usted cuando le ve sufrir en su trabajo? Yo le preguntaré esta mañana, ¿cuántos están o viven estresados en su trabajo? Ya no aguantan. Es que tenés a un jefe tan malo, pero tan malo, yo siempre uso esta frase, más malo que la carne de tonco y cruda. Usted tiene unos compañeros tan malévolos y como que son demonios, están esperando que usted haga algo malo para dañarlo. ¿Usted cree que Dios no es un Dios que se compadece de usted que no puede dormir a causa de su deuda porque no sabe cómo hacer, aunque usted reconozca que está metido en deuda por su mala cabeza? Pero usted cree que Dios no tiene un Dios que es tan amoroso, que ve que usted clama, llora y le dice, Señor, ayúdame a mis hijos que no se pierdan, ayúdame a mi familia que no se pierda. ¿Usted cree que Dios no es un Dios amoroso? Esa es una característica de Él. Papitos, ¿cuántos de ustedes ven a sus hijos sufrir? Ay, déjenlo que llore, así se hacen hombres. Yo no sé, ¿verdad? Pero ver sufrir o ver llorar a un hijo no se acerca. Aún imagínese, Dios te ama tanto que sabe por lo que estás pasando y te ha prometido cosas basadas en su amor. Dios te ama. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sencillo. Son 3 cosas sencillas las que esta mañana usted y yo tenemos que hacer. Primero, obedezca a Dios. No le dé más vuelta, hermano. Si Dios te ha prometido algo, lo primero que Dios te pide hacer es obedecerlo. Obedezca a Dios. ¿En qué sentido voy a obedecer a Dios? No sé si está ahí. ¿En qué sentido tengo que obedecer a Dios? ¿Qué te ha pedido Dios que tú hagas? ¿Acaso Dios no te ha pedido que confíes? ¿Acaso Dios no te ha pedido que creas? ¿Acaso Dios no te ha pedido que aunque tú no puedas ver, tú sigas creyendo? Hermano, con cariño le digo algo esta mañana. Obedezca a Dios. Te está pidiendo únicamente que le creas. Obedécelo. Te está pidiendo que des paso de fe. Obedécelo. Te está pidiendo que aunque todo esté complicado, no deje de orar, porque Él te va a ayudar. Obedézcalo. ¿A cuántos el Señor sí de verdad los está tocando a servir? Y vas a ver que el servicio te va a traer bendición. Obedézcalo. Jóvenes que no te has ido de casa, honra a tus papás. Eso trae bendición. Aunque sintas que tus papás son de la era cuaternaria, pero obedece. Eso trae bendición. Primero que Dios pide es que usted y yo obedezcamos. ¿Qué es lo segundo que Dios pide? Que crea en Jesús. Simplemente crea en Jesús. ¿Por qué? Porque el que resucitó fue Jesucristo.
A Él lo resucitó. Entonces crea en Él. Crea que Jesús tiene el poder para ayudarle, para sostenerle. Y sin importar la situación que usted esté pasando, y sin importar la situación que usted esté viviendo, crea que de verdad Jesús va a estar con usted todos los días hasta el fin. No solo obedezca, no solo crea, sino que acepte sus promesas. Puedo preguntarle esta mañana, ¿y qué te ha prometido Dios? ¿A cuántos papás que están aquí esta mañana Dios les ha prometido algo para la vida de sus hijos? No olvide, Él es omnipresente, Él es omnipotente y Él es omnisciente. Él sabe, conoce todo, tiene el poder para hacer todo y está en todo lugar. Haga estas 3 cosas sencillas: obedezca, crea y acepte las promesas. Y se va a dar cuenta que sin importar lo que usted esté atravesando, usted se va a dar cuenta que Dios cumple todas sus promesas. ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Qué te ha prometido el Señor? ¿A cuánto les ha prometido provisión? ¿A cuánto les ha prometido restaurar? ¿A cuánto les ha prometido que tus hijos van a venir a sus pies? ¿A cuánto les ha prometido que les va a ayudar? No sé cuál es la promesa que Dios te ha dado, pero Dios es fiel, es inmutable, es veraz y te ama, y Él va a estar contigo. Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Den un aplauso a Cristo Jesús, por favor.